Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el jueves 2 de marzo ya. Vamos avanzando en esta dinámica de la Cuaresma y hemos de sentirnos satisfechos y satisfechas, creo yo, porque estamos aprendiendo muchas cosas de nuestro santo Monseñor Romero. Hoy vamos a dar por finalizada ya las 3 secciones de la homilía de Monseñor Romero de este 31 de diciembre de 1979. Es el último segmento que se titula Incertidumbre del tiempo futuro. Aquí hay una realidad que yo quiero compartirles a ustedes. Hay una realidad de un profeta que tiene un grande y enorme sentimiento de que la guerra era evitable. Él titula a este segmento, el último pensamiento de esta homilía del 31 de diciembre de 1979, la tituló Incertidumbre del tiempo futuro. Incertidumbre del tiempo futuro. Monseñor, como papá, como pastor, como catequista, como arzobispo, estaba consciente que la guerra se podía evitar. Hoy, después de 43, 44, 45 años, hoy podemos decir, qué lástima que no le hicieron caso a Monseñor Romero. He extraído de esta homilía la frase del día que me parece refleja este tema central de la incertidumbre del futuro. Dice la frase del día: queremos decirles a todos los salvadoreños que es cierto, vivimos una hora muy incierta que nos espera el 1900. ¿Qué nos espera el 1980? ¿Será el año de la guerra civil? ¿Será el año de la destrucción total? ¿No habremos merecido de Dios la misericordia con tanta sangre que se ha derramado ya? Porque tal vez se ha derramado con odio, con represión, con violencia. Que el Señor tenga ante este porvenir incierto misericordia de nosotros. Yo no quiero ser pesimista, porque les quiero decir a ustedes que la fuerza que nos debe de sostener es la oración. Esta es la frase que yo he escogido de esta homilía de Monseñor Romero del 31 de diciembre de 1979. Voy a leer otro párrafo porque aunque no podemos poner 2 frases en el día, pero esta frase refleja también eso que les he dicho del corazón del pastor. Yo les invito, hermanos, en este fin de año, aún ante las perspectivas de dolor y de sufrimiento y de incertidumbres que el tiempo de los hombres nos da, levantarnos a la eternidad de Dios y ver venir de allá su bendición, su Hijo, su perdón, su adopción divina que nos hace sus hijos, sus herederos del cielo, el ofrecimiento de su vida eterna, el destino eterno para el cual estamos llamados. Este es Monseñor. Él no quiere que su pueblo sufra. Monseñor no quiere el sufrimiento del pueblo. Quiere la dicha, quiere la paz. Pero por no haberlo escuchado, qué tristeza, tuvimos que vivir 12 años de guerra civil. Oigamos a Monseñor. Y un tercer capítulo de nuestra reflexión sería frente al porvenir. Los periódicos y los medios de comunicación de estos días
nos están hablando del momento incierto, crítico, que se está viviendo en la intimidad del gobierno y frente a un pueblo que mira a ese gobierno como una fuerza que Dios manda para salvar y no para destruir. Está pidiendo esta noche, y si me están escuchando los hombres responsables, que no se peleen entre sí, que ante el porvenir del año nuevo esperamos de ellos nobleza, superación de sus propios sentimientos, para que prevalezca el bien que tanto nos interesa, el bien de nuestra patria común. Queremos decir a todos los salvadoreños que es cierto, vivimos una hora muy incierta. ¿Qué nos espera en 1980? ¿Será el año de la guerra civil? ¿Será el año de la destrucción total? ¿No habremos merecido de Dios la misericordia con tanta sangre que se ha derramado ya? Porque tal vez se ha derramado con odio, con represión, con violencia. Que el Señor pues tenga ante este porvenir misericordia de nosotros. Yo no quiero ser pesimista, porque les quiero decir a ustedes que la fuerza que nos debe de sostener es la oración. Y por eso, después de esta perspectiva del tiempo, mirando hacia el pasado, lo bueno y lo malo, y mirando hacia el futuro, lo incierto del año nuevo, yo quiero elevarme con ustedes, hermanos, a las lecturas bíblicas que nos hablan de que no todo lo hacemos los hombres, de que de arriba viene una fuerza misteriosa, de que precisamente el 1 de enero es el día en que la Biblia recuerda el mandato de Dios a Moisés para decir a sus sacerdotes la fórmula de bendición al pueblo. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. De invocar el nombre de Yahvé era recordarle al pueblo su alianza con Dios y por tanto despertar en el pueblo su confianza en el Señor. Y todas las lecturas de hoy nos hablan de que esta confianza no es sentimiento ilusorio, sino que es la respuesta a una iniciativa del amor de Dios que nos ha dicho San Pablo hoy. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción y ser herederos y poder llamar a Dios en el Espíritu que nos ha dado Padre. Y el Evangelio nos cuenta de ese niño que ha nacido y que los pastores encontraron anunciado como el Salvador del mundo, que da alegría a todos. Yo les invito, hermanos, en este fin de año, aún ante las perspectivas de dolor y de sufrimiento y de incertidumbre de los hombres, nos da levantarnos a la eternidad de Dios y ver venir de allá su bendición, su Hijo, su perdón, su adopción divina que nos hace sus hijos, sus herederos del cielo, el ofrecimiento de su vida eterna, el destino al cual estamos llamados. Y aquí sí que recobra el año toda su grandeza. Es una peregrinación. No hemos hecho más que caminar un pequeño trecho en la gran peregrinación de la historia, donde va toda la humanidad, también aquella de nuestros abuelos que ya no están, y también aquellos de la posteridad que todavía no han venido al mundo. Todos formamos la gran humanidad, la gran peregrinación de la historia, sobre la cual está Dios
haciendo estos prodigios maravillosos con nosotros los hombres. No es el Salvador todo el mundo, ni es 1979 toda la historia. No son más que pequeños episodios de las maravillas que Dios va haciendo con los hombres. La providencia del Señor es una realidad, la divina providencia. Lo decimos tan fácil, supone eso el gobierno de Dios, el que no nos abandona y que nos sigue amando a pesar de nuestras infidelidades, el Dios de nuestro pueblo, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestra historia, va con nosotros, no dudemos. Y esta seguridad de que Dios hacerse compañero de nuestra historia nos hace mirar ya el porvenir, no solamente dependiente del gobierno o de sus crisis o de sus intenciones, sino que nos hace mirar aún a los mismos gobernantes como instrumentos nada más de Dios nuestro Señor, y a todos los hombres colaboradores del Dios que quiere que los hombres seamos con Él los artífices de nuestro propio destino. Por eso, mirando hacia Dios desde el vaivén de nuestro tiempo, miremos con Dios existe, Dios no nos abandonará, Dios va con nosotros, Dios ha venido. Y por eso termino con este otro pensamiento: ¿cómo vino Dios al mundo? Es el 1 de enero, la fiesta Madre de Dios. Y nos ha dicho el Evangelio hoy cómo encontraron los pastores que fueron corriendo a Belén y encontraron al niño en el pesebre, y María, que al oír las maravillas que contaban los pastores, conservó esas cosas meditándolas en su corazón. María nos ha traído a Dios, la mujer llena de fe, que concibió a Cristo antes que en su seno, en su mente y en su fe, la que creyó, la que puso toda su esperanza en el Señor, siendo pobrecita, la más insignificante de Israel. Ella es hoy la más grande, porque fue la puerta por donde Dios entró al mundo. Día de la Virgen, qué precioso día para comenzar el año. María, historia de Dios que se hace historia de hombre en su propio seno. María, que como la llamó el concilio, es estrella del pueblo de Dios peregrinante, y allá en la eternidad es alegría de los que ya han llegado a la meta definitiva. Nosotros nos movemos todavía en el vaivén del tiempo, todavía vemos pasar años, vemos morir 1979 y esperamos que nazca 1980. Al cielo no existe el continuo tránsito del tiempo, el tiempo es una imperfección. El tiempo es lo transitorio, la eternidad es el eterno presente, y María vive esa eterna juventud, esa eterna belleza que no se marcha, esa vida que no se muere nunca, vida eterna. Y desde allá nuestra madre de nuestra vida espiritual, ya nos está alimentando, amamantando, para que seamos un día dignos de participar en esa eternidad que ya la vivimos, en la medida en que aquí nos hacemos más cristianos y nos incorporamos más a nosotros lo que Cristo trajo en el seno de María, la eternidad de Dios, ofreciéndola a los hombres para que, a pesar de que el tiempo pasa, los hombres ya son eternos, porque reciben por la fe, por el amor, por la iglesia, por su oración, por su confianza en Dios, la eternidad que Dios ha traído al tiempo. Démosle gracias al Señor por este gran don de Cristo y de María. Y en esta noche de año, como los pastores, encontremos en los brazos de la Virgen la garantía
de nuestra seguridad. El Cristo que nos dice que confiemos, que Él ha vencido. Por la fe el hombre también se hace dueño de esa seguridad de Cristo. Mucha fe, queridos hermanos, que el año nuevo se distinga sobre todo precisamente cuanto más incierto se presenta, por una gran confianza en el corazón de que no vamos marchando solos en la historia y de que el año no, sino que ha sido nada más un paso para ganar más esa eternidad que Cristo ha traído a nosotros. El cristiano ve pasar los años no con nostalgia y sentimentalismo, sino que lo mira con la alegría de quien va caminando a lo de la verdadera vida, de la eternidad que no pasa. Así sea. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 2 de marzo. Hemos tenido ya una semana para meditar esta cuaresma del año 2023. Antes de leer las lecturas, quiero invitarles a que no vayamos a fanatizarnos, le llamamos, ¿verdad? No vayamos a ser fundamentalistas en esto de la realidad y de las lecturas que estamos tocando. Ayer les mencioné la situación del libro de Jonás. No es necesario que usted crea que realmente el libro de Jonás es un libro, vamos a decir, histórico, real, no. Y hoy vamos a tener una lectura de un libro que es poco conocido, el libro de Esther. Esther es una mujer ejemplar en la historia del pueblo de Israel. Y es bueno que tomemos en consideración que Esther, como mujer, reivindica la vida y la dignidad de muchas mujeres. Pero es un trabajo que lo pudo haber hecho un hombre. Sin embargo, en la Sagrada Escritura quedó plasmado como una hazaña de una mujer, Esther, valiente mujer Esther. La primera lectura está tomada precisamente de Esther en el capítulo 14, versículos del 1, el 3 al 5 y del 12 al 14. Es una historia conmovedora, valiente. Podemos aplicarle la palabra épica. Es una épica, una epopeya grandiosa, histórica. Esther 14, versículos 1 del 3 al 5 y del 12 al 14 dice lo siguiente: En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor: Dios de Israel, Señor mío, único Rey nuestro, protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos sus antepasados, para ser tu heredad perpetua, y les cumpliste lo que habías prometido. Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león. Haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo, para que perezca con todos sus cómplices. A nosotros, líbranos con tu mano, y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti, protégeme tú, Señor, que lo sabes todo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo sé que es más común recordar y reconocer la oración de Salomón. Señor, no te pido riqueza, te pido sabiduría. Pero esta lectura de esta oración que estamos escuchando hoy proviene de una mujer que es reina de Israel. Magnífico. Pero la reina de Israel tiene un peligro enfrente: la invasión de otro rey, Holofernes. La reina ha sido invitada por el rey. El rey quiere tener sexo con la reina. Es una especie de humillación de un imperio frente a un pequeño pueblo, Israel. La reina Esther aceptó la invitación, pero la reina lleva una finalidad en su corazón. No lleva intención de placer, lleva intención de justicia. El rey Holofernes va a caer en la trampa de su lujuria. Se va a tramar toda una borrachera. Esther se mantiene íntegra y finalmente Esther hace justicia. Le corta la cabeza a Holofernes. Pero esta oración, nacida del corazón de esta mujer, es ejemplar. Ella no va pensando en lujuria. Ella no va pensando en venganza, ni pensando en hacer un daño, ni pensando en subir su estatus para ser poderosa y famosa. No. Esther es símbolo de las personas que sueñan con el mundo mejor, el mundo sin opresión. La oración es bella, es hija de su tiempo. No es lo mismo la oración de Esther con la oración que usted y yo podemos hacer. Ni las acciones que hizo Esther no necesitamos hacerlas nosotros. Aquí la clave, según la catequesis de la Cuaresma, es la oración. Como Esther hace esta oración desnuda prácticamente ante Dios. No tengo a nadie, solo tú. Protégeme y dame las palabras para hablar con este ogro, con este dragón, con este monstruo. Y va a hacer la acción que Dios le permita. Cuando leemos ya el Evangelio, es imposible no hacer referencia a esta oración de Esther. Mateo 7, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Mateo 7, del 7 al 11, es el texto que nos promete la iglesia para el día de hoy. Y dice lo siguiente: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si su hijo le pide, o si le pide pescado, ¿le da una culebra? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más dará el Padre del cielo cosas buenas a los que se la pidan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. He estado meditando en esta lectura y creo que podemos hacernos un examen, usted y yo. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Frente a la oración que hemos leído de Esther,
¿qué es lo que pedimos usted y yo? ¿Qué pedimos? ¿Y qué es lo que nos da Dios? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Y por qué Dios no nos da lo que le pedimos? ¿Qué es eso que estamos pidiendo? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Si ustedes, que son malos, dan lo que sus hijos les piden. Papá, quiero pan. Aquí está el pan, hijo. Papá, quiero un pescado. Aquí está el pescado, hijo. Si me pide pan, no le voy a dar una piedra. Si me pide un pescado, no le voy a dar una culebra. Si ustedes, que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más dará el Padre del cielo cosas buenas a los que se las pidan. La clave es pedir cosas buenas. Veamos el paralelo, porque Mateo termina con una frase de oro, la regla de oro. Mateo en este capítulo 7 termina con esto. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. En esto consiste la ley y los profetas. Vamos a leer el paralelo porque quiero que vayamos precisamente a esta mística de la oración. Lucas 9, versículos del 9 al 13, dice lo siguiente. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abre. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da en vez de un pescado una culebra? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu a los que se lo pidan. Vamos a ver diferencias. Cuando está hablando según Lucas, les dice, yo les digo, hay una autoridad ahí. Y dice lo mismo. Pero note usted que Lucas mete dos agregados. El pedir un huevo y en vez de huevo dar un escorpión. ¿Qué padre hace eso? Y vayámonos a diferencia de Mateo, que pone una regla de oro. La regla de oro de Mateo, dijimos, es traten a los demás como quieren que los demás los traten. En eso consiste la ley y los profetas. Mire el agregado de Lucas. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Allá en Mateo, aquí de lo que se trata es de pedir cosas buenas. Dice, cuanto más dará el Padre del cielo cosas buenas a los que se las pidan. En Lucas, lo que importa para Lucas es cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La conciencia del Espíritu Santo allá en el libro de Esther no era todavía algo consciente. No teníamos conciencia. En ese tiempo no había conciencia de lo que significa el Espíritu Santo. Nosotros hoy sí. Por eso, ¿qué podemos pedir? ¿Cosas buenas según Mateo? El Espíritu Santo según San Lucas. Saber pedir cosas buenas y saber pedir el Espíritu Santo es el secreto para nuestras vidas. Ahí estamos en el ambiente de la Cuaresma. Aprender a orar como Esther, aprender a pedir como lo enseña Mateo y lo enseña Lucas. Se nos va a conceder. Pidamos cosas buenas según Mateo, pidamos el Espíritu según Lucas. Bendiciones para todos y para todas.